Hemos perdido los logros de este 20 años y tenemos un país perdido, hemos perdido los logros y tenemos un pueblo ya olvidado por la comunidad internacional. Gracias. A su disposición. Si pudiéramos hablar un poquito más acerca de los logros exactamente que consideras que el país ha llevado en estos 20 años y Vale. cómo en la gestión de 6 meses consideras que cuáles son estos logros, ¿no? Vale, estos logros, por ejemplo, teníamos libertad de prensa, teníamos una generación que habían educado durante 20 años. El nivel de escolarización desde antes de 2001 era casi más de 20%. Pero durante de este tiempo lo tenemos cerca de 60 o 65%. Tenemos los derechos para las mujeres, tenemos una masiva participación de las mujeres en el gobierno, tenemos universidades, tenemos buenas relaciones con el mundo, contábamos con el apoyo internacional desde antes, que esto no tenía su trasfondo. Estos se pueden considerarse como los logros que de momento no los tenemos. Lo hemos perdido en unas semanas o unos meses. ¿Sabes cómo está la situación de las mujeres? Sí, de momento tenemos las mujeres encarceladas en la casa que ni pueden salir de su casa, ni pueden asistir a la clase de la universidad, ni tienen derecho como un ser humano y de momento que sufren un tipo de represión por los talibanes. Y además de eso, hay algunas que intentan y a veces salen en las calles para pedir sus derechos, pero los talibanes, el único instrumento que tienen es represión. Había un movimiento de mujeres que salían a la calle cuando la ocupación de los talibanes Sí, y hace días que no se les ve. vale, que no les permiten, que tienen miedo de ellos, que han asesinado a algunos de ellos, que secuestran, luego desaparecen. Por eso hay tanto nivel de miedo entre los pueblos afganos, los que viven en Afganistán, que no se atreven a salir en las calles más. Y capacidad, o sea, dentro de Afganistán hay rebelión frente a los, o sea, te entiendo lo del miedo, pero, o sea, grupos, porque claro, lo pintas, te dices, claro, claro, no hay que reconocer a los talibanes, no. Pero ¿qué se puede hacer o cómo? Vale. O sea, si hay grupos que se puedan apoyar. Tenemos dos frentes, uno militar, otro político. Los políticos viven fuera del país, pero los militares tenemos un punto de resistencia en la provincia de Panjshir, que está situado al norte de Afganistán. A veces resisten contra los talibanes y de momento luchan contra los talibanes, pero están intentando tener el apoyo internacional y están intentando para que digan a la comunidad internacional, no hay que reconocer a los talibanes como un gobierno legítimo. Y en estos 2 últimos días que la ONU negó a darles la silla o la participación que Afganistán tenía en la ONU, que lo han guardado, lo han demorado por un año más, ¿no? Porque los talibanes intentaban tener esta silla en la Asamblea General, pero no les dieron. Sí, la mayoría de los afganos, que no se ven cómodos con los talibanes, pues que apoyan a ese frente. Pero de momento, ese frente tiene bajo su control más del 2% del territorio afgano. Entonces, esto hace falta que pase tiempo, que la gente se dé cuenta de que hay un punto de resistencia y hay esperanzas para el futuro. Luego, seguro que van a apoyar ese frente de resistencia contra los talibanes. Las tropas estadounidenses antes habías dicho que estaban en Afganistán como combatiendo a los talibanes. Sí. ¿Y por qué ahora como que se ha apartado o lo han dejado si de repente muchos países estaban ahí? Bueno, ese es asunto de política y se puede cambiar en cualquier momento, ¿no?
es que cuando los estadounidenses vinieron a Afganistán, tenían la excusa de matar a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, porque le acusaban a tener mano tras de ese evento de 11 de septiembre. Pero cuando le mataron, ahora dicen que han cumplido con sus objetivos y no tienen que ver nada en Afganistán. Estos lo han dejado los afganos para que deciden sobre su futuro. ¿Y qué pasa con el ejército afgano? O sea, Estados Unidos actualmente es ahí, Sí. poniendo pasta, formando a mandos militares de estrategia militar. ¿Qué pasa? Porque se ha desintegrado el ejército afgano con tanta facilidad. De momento tenemos desaparecido un ejército de 350.000 soldados. Desaparecido. Pero los talibanes les persiguen, en cualquier punto que les consiguen, les matan. Hay un tipo de miedo entre los ex miembros del ejército afgano. Y de momento viven bajo la clandestinidad. Algunos han escapado de Afganistán, viven en Irán y Pakistán y otros países, pero hay algunos que todavía se han quedado en Afganistán y que tienen miedo de los talibanes. Pero de momento no hay ejército. Si tenemos los vehículos, los tanques, otros armamentos con los talibanes, que lo habían dejado, pero los miembros desaparecidos. ¿Y talibanes cuántos puede haber? ¿Millones? ¿Talibanes? Quiero decir, o sea, No es. No solo de connivencia ideológica con los talibanes, sino militantes activos, armados, que son ahora la autoridad. Sí, que, bueno, pues según la cifra de los miembros de talibanes, que son casi 70.000 o 60.000, ¿no? Pero desde antes, las escuelas religiosas en Pakistán les brindaban apoyos ideológicos para darles esta mentalidad que hay que luchar contra los infieles. Los estadounidenses han venido y han hecho una invasión contra un Estado islámico y hay que luchar contra ellos para expulsarles del país y luego formar un gobierno islámico. ¿Cómo? Que China se está oyendo con Estados Unidos. Sí, los chinos persiguen sus objetivos estratégicos. Como tenemos un proyecto a escala mundial que los chinos lo están intentando implementar como BRI por sus siglas, Belt Road Initiative. Esto abarca 3 continentes del mundo. Se inicia desde bueno, pues vale. Pues esto se inicia desde aquí, pasando por los países de Asia Central, Tayikistán, Uzbekistán, luego se baja hacia Europa, luego llega al continente de África. Por eso esto lleva mucho tiempo, un largo camino. Los chinos están intentando, por varios objetivos estratégicos, uno por luchar contra y hacer frente contra los elementos islámicos que tienen problemas con los gobiernos de chinos, como los uigures, ¿no? Un pueblo que vive en el oeste de China, son musulmanes, pero tienen problemas con los chinos, que de momento están junto a los talibanes. Eliminarles un objetivo, luego hay que tener un camino que se pase por Afganistán hacia el sur y que se corte el camino para cumplir este proyecto económico. Y además de eso, pues que China es nuestro vecino, un vecino muy poderoso, quiere tener influencia en el futuro de Afganistán, ¿no? Como otros países como el Pakistán, India y otros países. Pero cuando dices eso es por los oleoductos, por el gas que sacan de China y quiere venderlo por ahí, en vez de la seda que quiere venir hasta África, ¿es eso? ¿De hablar? Sí. China está comprando muchos terrenos de África. Sí. ¿Y cuál crees que es el papel del ejército español en Afganistán? Bueno, pues los militares habían venido en combinación como un ejército que era parte del como un miembro de OTAN, ¿no? Pero la mayoría de ellos estaban estacionados en esta parte de Herat y Badghis. Bueno, pues que igual como los españoles, habían otros países que no tenían tan papel importante en las dinámicas políticas en Afganistán, pero tenían que tener presencia como un miembro activo de la OTAN en la región.
Sabemos que Afganistán es la única misión que OTAN lo ha tenido fuera del continente de Europa, ¿no? Antes no tenía presencia, pero Afganistán era el primer país. Por eso creo que a ver si somos unos amigos y queremos ir a un bar y otro de momento se niega, no quiere, rechaza. Esto no puede ser, tiene que seguir con los amigos. Es el papel. ¿Por qué? Bueno, pues es la política y tenemos los superpotentes, ¿no? Entonces, es los superpotentes que quieren cumplir con sus objetivos estratégicos. Pero los países que no tienen tanta fuerza, no solo los españoles, teníamos otros países de este de Europa, como teníamos como de este de Europa, por ejemplo, teníamos a ver si bueno, pues de Macedonia, ¿no? Que no tenía ningún papel, pero tenía que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, de Balcanes, de Bálticos, de otros países, como Turquía, ¿no? De momento tiene una alta mano en las dinámicas en Afganistán, pero que tenía su presencia militar ahí. Pero los americanos, los estadounidenses, seguían sus objetivos en Afganistán. Y esto debido a tener ese sistema de seguridad como Shanghái, ¿no? Que esto se considera poco a poco como un rival frente a OTAN. Bueno. La clave sería que se apoyara a esos grupos resistentes, ¿no? En Afganistán. De momento no hay otro remedio sino apoyarles. Sí. Para que sea desde dentro también, ¿no? Sí, sí. Y no vuelva sí. a pasar lo mismo, que Sí. una fuerza que la sienten como extranjera, ¿no? Sí. Sí. No sé si lo he entendido bien, pero antes, pero has dicho que hace lo mismo que cuando Estados Unidos ya entra ahí con todo el equipo, ¿no? Que ya Afganistán era un territorio que habían concluido diferentes movimientos radicales de otros países. ¿Y hay alguna explicación para eso? Bueno, esto tenía sus propios trasfondos históricos. Es muy complicado explicarles en unas palabras, ¿no? Que desde el gran juego, que lo he explicado, hasta la situación actual, tenía sus razones, ¿no? El primer paso entre los rusos zaristas y los británicos, luego entre la Unión Soviética y los estadounidenses, y ahora entre Shanghái, de sus miembros como Rusia, China e India, y luego tenemos la OTAN, bajo el liderazgo de los Estados Unidos y otros aliados occidentales. Los pillan siempre en medio. ¿Cómo? Los pillan siempre en medio. Sí. Desgraciadamente, sí. Porque el plan, un proyecto económico de energías y gases, ¿dónde se origina? ¿O quién lo origina? Bueno, pues diferentes países tienen sus intereses a esto, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos estos dos países son los que tienen mayor interés en estos proyectos, ¿no? De gas y de energía, porque lo necesitan de forma urgente. Porque vienen estos países como Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Estos tres países son llenos de recursos naturales como gas y otros, ¿no? Entonces lo necesitan y cada uno está intentando a tener un camino para tener acceso a estas energías, ¿no? Por eso siguen su rivalidad de forma muy sangrienta en el territorio afgano, ¿no? Tienen sus propios hombres, los indios y los pakistaníes, que se considera mucho más serio, ¿no? Sí. Pues entiendo que Al-Qaeda apoya a los talibanes. ¿Cómo? Al-Qaeda, el papel que juega aquí de apoyo a los talibanes, esa es una pregunta. Luego, si hay mujahidines ahora mismo en Afganistán, ¿y qué ideología tienen los grupos rebeldes del norte? Bueno, los mujahidines de momento no tienen ningún tipo de ideología sino dinero. Porque la mayoría de ellos son señores de guerra y tienen que ver con los mafias, que tienen dinero y han comprado casas y propiedades fuera del país.
Solo de momento tenemos ese nombre de los mujahidines. Sí, que desde antes Al-Qaeda, que se había formado durante la guerra contra los soviéticos, que tenía buena relación, una relación muy estrecha ideológica con los talibanes hasta 2001. Pero cuando cayó su gobierno, que de momento desaparecieron, pero poco a poco pues vinieron en la escena, y de momento tienen algunos combatientes entre los talibanes, los comandantes y otros que son profesionales en atentados, en hacer cosas explosivas, cómo llevar a cabo esa guerrilla contra un ejército regular como lo teníamos como ejército afgano y los estadounidenses. ¿Los grupos del norte son mujahidines o no? ¿Los grupos que a día de hoy tienen algo de presencia militar en el norte? Los que resisten contra los talibanes, bueno, sí, apenas. Es que desde antes tenían algunos, algunos sitios que habían escondido armas desde el periodo de Jihad, lucha contra los soviéticos, en esta provincia de Panjshir. Y de momento lo usan, aunque no tienen la presencia física en todas partes de la provincia, pero apenas aparecen, pues luchan y luego desaparecen. Es un tipo de guerrillera que de momento lo llevan, pero más tarde es posible que vengan a la escena, que toman algunas provincias bajo su control y que hay miedo de que anuncien otro gobierno, ¿no? Esto avecina el peligro de desintegración de Afganistán entre norte y sur. ¿Guerra civil o no? Puede ser, puede ser. ¿Y qué piensas de la situación de las personas refugiadas? A ver, ¿cómo lo planteo esto? ¿Cómo es la acogida? Aquí. Bueno, yo la sé un poco, pero... No. ¿Por qué? ¿Por qué y quiénes han salido? ¿Por qué crees tú que ha sido eso? Porque yo creo que en una sociedad tan tradicional, yo, como mi padre y otros miembros de familia, por ejemplo, yo había trabajado como intérprete con los militares, tenía colaboraciones con la embajada española, me consideran como un traidor, que ha colaborado con los infieles, según ellos. Por eso, la mayoría de los refugiados que han venido a otros países, no solo en España, corren tan riesgo. A ver si les consiguen, les matan. No puedo regresar a mi país, porque según ellos, he traicionado a mi país, a mi religión. Esa ideología es muy estricta y es muy peligroso, ¿no? Si un refugiado que ha venido a España y vuelve a Afganistán, puede ser que lo maten. Sí, seguro. Y la situación ahora para pedir, o sea, no porque hayan colaborado con ejércitos extranjeros, pero por ejemplo, una mujer que quiere, ¿qué situación tiene? ¿Qué posibilidades tiene de poder salir de Afganistán? Si no ha tenido contacto, si no ha trabajado o colaborado con alguna... Esto pues es posible que la ayuden como una mujer, ¿no? Porque no tiene ya sus derechos. Claro, o sea, Que salga del país, ¿no? Es posible. Pero tenemos no solo los que habían trabajado en prensa, televisiones y diarios, que escribían, criticaban las políticas de los talibanes, que no podían estar en la misma línea como los talibanes seguían, están en peligro. Tenemos diferentes categorías, como los que habían colaborado, como que habían con el gobierno anterior, como activistas de derechos humanos, mujeres, los que habían trabajado en prensa, los que, bueno, pues que eran políticos, ¿no? Que eran miembros de los partidos políticos, que eran ex miembros del parlamento, tantas diferentes categorías.
que corren mayor riesgo. La mayoría de ellos han salido, pero han quedado algunos en Afganistán y están intentando salir del país. Sí. ¿Y sigue habiendo colaboración o posibilidad, o sea, o programas para sacar a esa gente del país? Bueno, ¿O pues ya se... sí, 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 ¿Estabas en Afganistán en agosto? sí, ¿Y tuviste que salir de mano del Estado español? sí, sí. Yo vine por un avión militar. Los españoles que había trabajado con los militares como intérprete, ¿no? Bueno, desde Kabul hasta Dubái, luego a Dubái, a Madrid. Bueno, vivía en Kabul, pero teníamos un gobierno que perseguía a cualquier persona que había trabajado con los extranjeros. Igual como yo, mi padre también era intérprete con la OTAN, que en un momento vive en Dinamarca. A ver si le consiguen, le van a matar. No solo a él, a mí, a toda la familia. Tengo mis hermanos aquí. Está sentado ahí, ¿no? Él. Sí, sí, sí. Sí. ¿Tú dependéis del Ministerio de Asuntos Exteriores? Bueno, pues esto era un largo proceso, que al primer paso habían hecho una lista, los que habían trabajado con los militares, luego lo enviaron a Asuntos Exteriores y según un programa, un plan, poco a poco, uno tras otro, nos pidieron, es que nos costó mucho venir al aeropuerto. Había un atasco por la gente, todo el mundo quería salir. Y fuimos 2 días ahí por el canal donde hubo ese atentado, que tenía algunas bajas, ¿no? Y luego no pudimos, es que yo colaboraba con la Embajada Española en Kabul, que me incluyeron en esta lista, que nos habían traído otro autobús que nos llevó hasta el aeropuerto. Pero ahí quedamos 2 noches y 3 días, que los talibanes no nos permitían entrar. Luego, a serie de unas negociaciones con los talibanes americanos, los militares españoles, finalmente nos permitieron entrar en el aeropuerto. Estuvimos ahí 3 horas, luego salir del país. Pero hemos dejado todas las cosas, piso, coche, todas las cosas, y teníamos que huir. En los últimos días, el 16 de agosto, ellos entraron en Kabul. El 19 salieron mis padres con mi hermano que viven en Dinamarca. El 22 habíamos dejado nuestra casa y vivíamos en clandestinidad en la casa de unos de nuestros parientes que vivían en otra parte de la ciudad. Porque teníamos miedo, ¿no? Que nos persiguían. Luego, desde allí, podemos salir del país. Sí, 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 sí. Sí, más de esto. Desde agosto hasta el momento, 1 millón de afganos han salido del país. 1 millón. Desde agosto. ¿Cómo? Más o menos 30 a 32 millones. 34 provincias, 364 distritos. Más información, ¿no? Vale. ¿Sabes si se está recibiendo ayuda para el pueblo afgano? De momento no, porque hay una pobreza total en todo el país. Los que brindan no es suficiente, porque tenemos que hacer, hasta este invierno, 97% de la gente bajo de la pobreza, ¿no? Es una catástrofe humana. ¿No sabéis si está llegando la luna roja o algo por ahí? Bueno, están intentando abrir algunos caminos para poder ayudarles, pero de momento no. Pero esperamos en el futuro sí. Sí, sí. ¿Estáis decepcionados o enfadados por la forma en la que los Estados Unidos y los países europeos han abandonado al pueblo afgano, así como sabiendo que los talibanes seguramente iban a tomar el poder? Sí, claro. Nos han traicionado, ¿no? Tenían que apoyarnos, ¿no? Sí, nos abandonaron. Sí. Bueno, de eso sabéis maneras que desde aquí, por ejemplo, desde España, personas así como nosotros ciudadanos de aquí podamos solidarizarnos o apoyar a la población afgana. Bueno, pues... De momento no, pero hay que pensar sobre esto, ¿no?
Sí, porque hay que... El único instrumento que me queda como una mano, hay que dar una imagen clara lo que se hace con la realidad, lo que está pasando en el territorio afgano, ¿no? No lo que lo muestra en la prensa, en las teles, ¿no? No es algo real, ¿no? Pero la realidad es lo que... Yo estoy en contacto con la gente de ahí, ¿no? Que sufren mucho. Y parece que últimamente ya se ha caído un terreno internacional. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo se prevé que va a durar la situación? No sé, es muy complicado decirlo, ¿no? Sí, ya se han apuntado muchas cosas, ¿no? Vale. Sí, pues creo que ya está. ¿Cómo, y ahora sí voy a retomar ahí un poco tu pequeña pregunta, ¿cómo sentís, porque no eres la única persona que van aquí, que el Estado español os está tratando, el sistema de protección internacional? Es muy bueno. Estamos agradecidos por los que han brindado. Sí, sí. Bueno, pues que esto era el único remedio de salir del país. Muchas gracias por lo que... Por ejemplo, el 29 de agosto llegamos a Madrid. Estuvimos un día aquí, 29 marchamos hacia Zaragoza. Y desde aquel entonces, por ejemplo, tenemos nuestro piso, nos dan ayuda económicas, que los niños en el colegio han aprendido muchas cosas en español, que creo que es un orgullo, ¿no? Lo que un país nos puede brindar. ¿Tenéis trabajo y por ahí? ¿Cómo? ¿Os han dado trabajo? No, hasta 6 meses hasta que tenemos los papeles blancos, ¿no? Hasta que nos den el permiso de trabajo. Pero a otros afganos, los que no saben el idioma, les han matriculado en algunas escuelas o cursos, y luego los que saben, les han matriculado en algunas formaciones profesionales para que sepan y aprenden alguna profesión, ¿no? Para luego trabajar. Pero de momento no tenemos permiso de trabajar. ¿Tenéis que pasar los 6 meses? Sí, ya hemos pasado 3 meses, solo nos queda 3 meses más. Sí. Pensaba que igual os habían dado un trato especial, pero ya veo. Sí. ¿Y tu futuro laboral cómo lo proyectas? ¿De la mano de la universidad o No sé. Es que colaboro con los diarios en Zaragoza. Colaboro, les escribo. Bueno, es la única cosa que puedo hacer, ¿no? Es que desde antes en Afganistán colaboraba con los diarios, tanto en inglés como en persa, pero aquí, persa, que de momento les escribo desde aquí a Afganistán, en inglés y luego en español en Zaragoza, ¿no? En Arainfo, Heraldo de Aragón, publican mis artículos. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Aportar? Aunque seamos de así. Bueno, pues si esto queda aquí, de nuevo, muchas gracias. Nada, por es un venir, placer. por compartirnos parte de esta realidad que está ocurriendo. Y Vale. gracias a vosotros también. Gracias.